Doctor Ricardo Noboa, el tío Sam ha empezado a ver al Ecuador como el sobrino ideal para convertirse en un bastión de la democracia en América Latina. Parece que Estados Unidos quiere apoyar con todo el Ecuador. ¿Qué debemos esperar de esta alianza, Ricardo? Buen día. Buen día. Buenos días, Ricardo. Perdónenme, pero Tome agua, la tranquilo. época es compleja, hay algo de gripe. Tranquilo. A Aquí priori yo esperamos. también me disculpo porque en cualquier momento toso también. Y para eso tienen, los dos, para eso tienen Ecuagen, por favor. Ecuagen, tráigame Ecuagen, Rita, para el doctor Ricardo Noboa. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Cuando el doctor Noboa quiera toser, ¿qué debe de consumir? Ecuagen. Cuando necesite medicamentos, exija a la farmacia de su barrio medicamentos genéricos de calidad y confianza al alcance de la economía familiar. Para que María Sol no tosa en cualquier momento, tiene que ir a la farmacia y pedir. Ecuagen. Los tengo en la oficina, así que Perfecto. apenas llegue, inmediatamente uso el genérico. Bueno. A ver, yo creo que Guillermo Lasso dijo hace algún tiempo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Ese fue un eslogan, y es un eslogan que parte de Juan Pablo II cuando se fue a Cuba, que dijo: yo quiero más Cuba en el mundo y que el mundo se una a Cuba, ¿no? De ahí viene el original de la frase, que el presidente Lasso la adoptó muy bien en el mundo comercial. Y en realidad ese eslogan tiene que hacerse realidad. Tiene que volverse no solamente parte de la campaña, y creo que Guillermo Lasso lo está haciendo. China es un ejemplo. Por favor. Con China hay una apertura, hay un diálogo que va muchísimo más allá de las ideologías. Correcto. Entonces se ha acercado realmente a China. Con México hay otro ejemplo. Más allá de que todavía hay que superar algunas dificultades con los bananeros y los camaroneros, pero tenemos más o menos un 98% de acuerdo en el tema de México, que es vital para la Alianza del Pacífico. Ayer se firmó algo con Costa Rica, un tratado de libre comercio con Costa Rica. Y los Estados Unidos, que venimos diciendo durante años que es nuestro principal socio comercial, no puede ser una excepción. Esto de nuestro principal socio comercial lo hemos oído tantas veces, pero es un socio lejano. Somos como que vecinos distantes, dependiendo de cuán cercano está el gobierno ideológicamente, y eso no tiene nada que ver, porque el comercio no tiene ideología, el comercio no tiene ideología. Consecuentemente, la visita del presidente al presidente de los Estados Unidos, yo creo que va a tener resultados muy positivos. Muy positivos. Ahora, sigamos informando más para el análisis. Luego de 30 años, nuestro país volverá en enero a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno de Lasso había recibido ya el visto bueno de los países de la región para hacerse con esta prestigiosa plaza en la ONU. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. Nuestro representante impulsará la solución pacífica de las controversias, la protección de civiles en conflictos armados y la agenda de la mujer, la paz y la seguridad. ¿Opiniones? Okay. Bueno, mal no nos hace, ¿no? A ver, no nos hace ningún mal. Yo quiero al final del año 2022, que ya el presidente Lasso cumple año y medio, yo quiero destacar ciertas cosas del año que colindan con lo que tocaba. ¿Cuáles son esas cosas, Ricardo? Yo creo que hay que destacar que luego de un comienzo un tanto complejo, porque es difícil el proceso, pero el presidente Lasso ha enfrentado con éxito la lucha contra la narcopolítica y contra el narcoterrorismo. ¿Tú ya calificas que es exitosa esa lucha? Yo creo que sí. Yo creo que al momento es exitosa. Yo creo que se logró voltear, se logró cruzar esa ola, porque el tormento al que fuimos sometidos en un principio, cuando se tomaron las cárceles, y a través de la toma de las cárceles había una amenaza brutal contra la sociedad ecuatoriana, porque esa amenaza se traducía en las calles. Yo creo que, a pesar de que sigue habiendo todavía mucha inseguridad, pero el gobierno retomó el control de las cárceles. Al retomar el control de las cárceles, tomó control sobre los capos de la mafia que estaban enquistados en esas cárceles. Yo creo que eso es un mérito indiscutible del presidente. A tal punto esto ha sido exitoso que, nuevamente, más allá de las ideologías, con el presidente de Colombia
acaban de darse la mano hace poco para enfrentar en conjunto al narcotráfico, que es el verdadero enemigo al que nosotros tenemos que derrotar. Entonces, para mí, ese es un punto a favor del presidente, el haber logrado recuperar el control contra estos patrones del mal, que realmente es un proceso sumamente complejo. Yo destacaría también en un segundo rubro de buenas noticias dentro de este año, es que al fin se ha podido equilibrar las cifras fiscales. Y esto no es un tema contable. Esto no es tampoco una frase hecha. Es la primera vez en años que el gobierno culmina el acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le ha dado el visto bueno al Ecuador, porque los acuerdos con el Fondo Monetario se han suscrito, han avanzado, pero llega un momento en que se quiebran. Se quiebran porque la seguridad jurídica se afecta, se quiebran porque no se cumplen con las metas y por una serie de razones. Hoy en día el Ecuador ha cumplido y el último desembolso del Fondo Monetario, no estoy seguro si ya llegó o llegará en estos días. En todo caso está prometido. Sí, está comprometido y es una realidad. Entonces, son 700 millones finales que tienen que llegar. Así es. Y ya con eso se termina el acuerdo con el fondo. Ahora, Ricardo, los ecuatorianos sentirán un alivio en sus bolsillos en el 2023, según un análisis financiero del Citigroup. Esto se dará gracias a que nuestro país tendrá la inflación más baja de toda América Latina el próximo año. En el 2022, la inflación anual en Ecuador llegó al 4% y en el 2023, según el Citigroup, se reducirá a la mitad, es decir, al 2%. Para tener una idea de lo alentador que es este indicador, basta con saber que la inflación mundial alcanzará el 5.9% el próximo año. Ahora bien, yo esto lo tuiteé el día de hoy y llevo tanto palo y tanta piedra como cantera. La pregunta es, ¿de qué manera se aliviará la economía del pueblo esta baja en la inflación? Bueno, porque naturalmente las redes sociales así reaccionan siempre. Y también sabemos quién es el que tiene el grupo de trolls más grande que hay en la República. Entonces, cuando los perros ladran es señal que vas cabalgando o conductor. Entonces, pero en la práctica hay algo que sí es cierto. La inflación baja es una buena noticia, pero también sería una buena noticia de crecimiento. Y yo creo que los ecuatorianos tenemos el derecho de decirle al presidente, muy bien, ahora sí, luego de puesta la casa en orden, que el 2023 venga el crecimiento. ¿Y cómo vendría el crecimiento a tu criterio? Bueno, hay muchas maneras y hay una manera realmente lógica que es darle al inversionista la necesaria seguridad para que pueda venir. Darle al ecuatoriano reglas claras del juego también, que no le cambien, para que pueda venir. Darle a la justicia no solamente la garantía de independencia, que el presidente sí se la ha dado, sino hacer los cambios necesarios para que haya confianza. Y otra cosa muy importante también, que al gobierno... No, déjame terminar, Pocho, porque se me va. El gobierno necesita una obra emblemática. Todo gobierno tiene que tener una obra emblemática. Por ejemplo, el Quinto Puente. El Quinto Puente. Por ejemplo, la refinería de Esmeraldas. U otra refinería o alguna construcción de esa naturaleza. Gustavo Noboa tuvo el OCP. El OCP. Estas obras emblemáticas transmiten seguridad, transmiten confianza, recuperan la autoestima y sobre todo generan una gran cantidad de mano de obra. Todo lo que es la actividad de la construcción en estas obras importantes hace que la economía crezca. Ahora, el gobierno requiere esto. Ricardo, usted mencionaba dar confianza al inversionista, hacer que sea atractivo el Ecuador para nuevos capitales y que haya crecimiento económico. Es la única forma de crecer, mayor inversión, bien sea internacional o nacional. Así es. Y ante eso podemos evaluar el factor de que Guillermo Lasso ha cumplido con su palabra en el incremento del salario básico, es decir, el salario básico a partir de enero será de $450, cosa que el sector del empresariado no ha visto con buenos ojos porque lo aduce como que no hay la productividad suficiente aún para ese incremento. Sin embargo, se dio en una encuesta que publica, me parece que es Swiss Info, el 37% de las empresas en el Ecuador
van a incrementar sueldos más allá del salario básico, porque el salario básico solamente lo ganan 215,000 personas de la población económicamente activa. El resto está por encima del salario básico, eso dentro de la estadística de empleo formal. Entonces, todo eso suena como buena noticia, porque parece que se pueden pagar los sueldos y si un 37% de la empresa privada va a aumentar sueldos es porque está teniendo una rentabilidad interesante. Ahora, el entuerto parece ser cuando cambiamos la mirada y vemos a este tema de garantizar las reglas del juego para el inversionista, garantizar que los proyectos de inversión que se plantean, no solamente del Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede cometer errores en plantear ciertos proyectos, pero sí incorporar la voz de los empresarios, la voz del trabajador, la voz de quien busca el crecimiento. ¿Cree usted que la función judicial y la función legislativa están sintonizadas en ese sentido con la ciudadanía de poder crear un esquema, un ecosistema atractivo a la inversión? No, no lo están. Absolutamente. Andan por su propio camino y trotan en su propio terreno. Yo diría que la justicia es un poco distinto al legislativo. La justicia, tú lo que necesitas es que los jueces cumplan con su deber, que haya una justicia ejemplar o que al menos se asemeje en algo a ello. La función legislativa está mucho más cerca del gobierno que la justicia, de un gobierno que la justicia. Claro, la función legislativa es parte de la cogobernanza adecuada, ¿no? Ahora, tú tocas un tema muy importante y que también es vecino al sistema de dolarización en el que nosotros estamos. El dólar es caro. La economía ecuatoriana es cara. El poder adquisitivo del dólar aquí es bajo, para lo que debería de ser. Así es, Pocho. Esta es una realidad. Y entonces, frente a esa realidad, porque la dolarización tiene 1000 ventajas frente a 2, 3, 4 desventajas. La dolarización es lo que ha permitido que haya estabilidad en el Ecuador. Pero la dolarización tiene componentes que encarecen la competitividad. Y eso no hay nada que hacer. Esa es una realidad y los empresarios lo saben. Entonces, frente a ello, el gobierno sí tiene también en este año que yo llamaría el año del crecimiento, porque este es el año de la estabilidad. El año de la estabilidad debe ser seguido por el año del crecimiento. El gobierno sí tiene que observar esta realidad. Y una parte de esa realidad es que la carga tributaria del país es muy alta. Es muy alta. El empresario, ¿Cómo la baja? ¿Cómo la baja? A ver, es decir, primero... Somos un infierno fiscal. Somos un infierno fiscal. Tú lo has dicho de la manera cruda con la que acostumbras a definir las cosas. Porque aquí pagamos un rango de impuestos fiscales, impuestos municipales. Son bien altos los impuestos municipales que se pagan. Y entonces esta situación sí hace que tu competitividad se afecte. Por ejemplo, si bien la reforma tributaria que hizo el presidente a través de la LODES, que es la última ley que se dictó. La que entró por el Ministerio de la Ley. La que entró por el Ministerio de la Ley ha hecho que se equilibren mucho de las finanzas públicas. También es cierto que a los ciudadanos los afectó con la imposibilidad de deducir. Entonces estamos hablando de personas de clase media, de personas naturales, no tanto de las grandes empresas. Las grandes empresas tienen un doble impuesto porque pagan el 15% de utilidad a los trabajadores y pagan el 25% de impuesto a la renta. Por lo tanto, eso es un gravamen que no lo tienen Perú ni Colombia y que es una realidad y nos hace tributar a las empresas sobre el 40% aproximadamente. Entonces es una locura. Ricardo, pero ¿y el presidente podría en un momento determinado tomar la iniciativa de ordenar la derogatoria de eso? ¿O tú no lo ves así? Yo creo que parte de la reforma tributaria que se aprobó en la ley pudiera ser reformada el próximo año. Pero el impuesto al patrimonio ya habrá sido recaudado. Yo no te hablo de las contribuciones únicas y voluntarias, no, porque es el impuesto al patrimonio o la regularización de activos en el exterior son impuestos transitorios y únicos. Yo te hablo del impuesto a la renta normal. Del año a año. Así es, claro. Del año a año, en el cual se han eliminado una serie de exenciones, de exoneraciones o de deducciones que eran sumamente útiles para la ciudadanía. Hoy en día, en el mes de marzo, se va a producir vamos a tener una carga tributaria bien alta y un empleado medio
que te gana entre 2 y 5 mil dólares o algo por el estilo, va a tener un masazo importante. Y aparte se eliminó la capacidad de deducir gastos personales. Exacto, entonces yo recuerdo a eso me refiero justamente. Cuando el presidente Lasso estaba en campaña, él decía que no había que incrementar impuestos, que no había que aumentarlos, sino que había que mejorar la recaudación. Ante eso, el SRI anuncia y continuamente persiste en que hará una mejor recaudación y que el siguiente año se encargará de que la gente pague lo que tiene que pagar. ¿Cómo lee usted las declaraciones del SRI? ¿En base a qué? ¿En qué contexto? Bueno, es decir, evidentemente el servicio de rentas tiene que hacer cumplir la ley. Más allá de que la ley guste o no guste, la ley es la ley. Y consecuentemente hay que cumplirla. Así es. Y el servicio de rentas tiene como misión hacerla cumplir. Pero el Ejecutivo, dentro del dentro del micromundo en el que nos desenvolvemos, tiene que observar esta realidad. Y nosotros que suscribimos la política del presidente, porque yo adhiero a la política del presidente, no de ahora, desde el año 2012, adhiero a ese proyecto político. Sí tenemos que señalar que parte de esa visión del presidente debe conducirlo a implementar algunas reformas a este sistema tributario, que una vez que ya entró en vigencia la ley por el Ministerio de la Ley, pues bueno, ya está en vigencia y este año 2022 tenemos que calarnos esa carga tributaria compleja y el ciudadano común va a tener que pagar el impuesto, pero quizás hay que hacer reformas que permitan volver a aligerar la carga. Otra cosa que es importante también para el sector productivo, hay impuestos, el IVA es tarifa cero para el sector agroindustrial, para el agricultor, para el camaronero. Pues no es verdad, es que no es verdad. Porque para que sea tarifa cero para el sector pesquero, para el sector camaronero, hay que dictar un decreto. El decreto tiene que incluir los productos. Entonces se ha dictado la norma para el sector agrícola, pero no se dicta la norma para el sector pesquero y para el sector camaronero. Entonces falta ese decreto. Por lo tanto, hay que hacer realidad lo que dice la norma legal a través de la implementación correspondiente. Entonces el camaronero sí dice, me vas a quitar el diésel por un lado, pero por otro lado no me devuelves el IVA. Entonces no me compensas adecuadamente. Entonces estas cosas que pertenecen al micromundo, porque en el macromundo estamos muy bien, pero en el micromundo hay cosas que tienen que hacerse y no son tan complejas, son cosas realmente posibles y sencillas. En la microeconomía, como siempre se habla. Sí. Una cosa es la macroeconomía del Estado hacia la calle, otra cosa es la microeconomía de la calle mirando hacia el Estado. Ricardo, bien hablando definido. un poquito de lo que es los deducibles, yo creo que en este país en algún momento tienen que ser 100% deducibles, 100, no un porcentaje, 100% deducibles. Gastos de educación, gastos de salud de toda índole y ahora gastos de seguridad. Y alimentación también, ¿ah? Alimentación sí, pero estas tres cosas... Ponle una cuota. Con rango, pero acá sí, porque son justamente las cosas que tiene que aportar el Estado central y que no las puede aportar con calidad. La educación, la salud y la seguridad. Hoy, si es que, dadas las circunstancias, viene un barrio, se reúne y dice, ¿sabes qué? Tenemos que aportar $50 mensuales cada casa para contratar 3, 4 guardias durante el día. Bueno, ese valor la familia tiene que reportarlo y tiene que deducírselo, pues. Si la policía no nos da la seguridad, o el Estado no nos da la seguridad. Coincido plenamente, Pocho. Aquí hay que hacer realidad un lema que muchas veces se lo dice, pero que no tiene la fuerza necesaria. Es que el Estado es el que tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. Aquí y en muchos países es el ciudadano el que está al servicio del Estado. Y el Estado, si fuese un Estado como el sueco, como el noruego, que te presta la salud gratis, la educación gratis. Que cobra altos impuestos, pero da servicios de calidad. Exacto. Pero entonces así no es acá. Aquí la percepción es de peso, no de solución. Ahora, Ricardo, volvamos al tema ahora político. Mira, todo comienza a indicar de que se están cumpliendo promesas de campaña desarrolladas por el entonces candidato Guillermo Lasso, hoy presidente de la República. La primera, y posiblemente la más importante en su momento, lo de la vacunación, se cumplió al pie de la letra. Luego se ha cumplido esto del incremento salarial de $25 anuales para terminar el cuarto año con $500 el sueldo básico. Que la mayoría de gente en el Ecuador no recibe un sueldo básico, pero hay un importante sector que sí lo hace y obviamente mejoran su situación familiar. De ahí
mejorando el manejo de la macroeconomía a la espera de que mejore la microeconomía. En el tema de seguridad se ha avanzado un poco. Yo no lo veo tan exitoso como tú lo ves, porque creo de que hay que fortalecer un poco más las calles y no solamente vincular el tema de la delincuencia a la narcodelincuencia. También hay la delincuencia común y la delincuencia avesada que hay que controlar y que no tienen una relación tan directa con el narcotráfico. Se están aprovechando de la narcodelincuencia para también ser más cruentos en sus acciones, ¿no? Y crear una confusión. A esa también hay que atacarla. Pero lo que yo sí veo, Ricardo, es que a pesar de que se están consiguiendo esos logros, falta comunicarlos un poco más, y no necesariamente por el gobierno, porque también considero que ha mejorado muchísimo la comunicación política oficial desde que se incorporó al gabinete Andrés Seminario. Me parece que los políticos adheridos al gobierno tienen que hablar un poco más, concretamente los asambleístas. Yo recuerdo el tiempo pasado, cuando estaban los Meller, cuando estabas tú, o hacían oposición o hacían defensa de un gobierno, pero de manera fogosa. La gente los escuchaba constantemente. Ahora yo veo que los asambleístas hablan muy poco, se limitan a hablar temas exclusivamente de la asamblea y de ahí no pasan. Los propios ministros de Estado los veo que hablan solamente de temas inherentes a sus carteras de Estado, pues no promocionan, no venden lo que está haciendo el gobierno. Entonces quedan apenas 4 o 5 voces, entre ellas las tuyas, que no están directamente vinculados como funcionarios, pero que eres amigo del gobierno, a que vengan a estos programas de radio tan sintonizados como el nuestro, a Dios gracias, y puedan hablar, pero eso no basta. Hay que tener más voceros, tantos vinculados al gobierno o a la bancada de gobierno en la asamblea, como también más gente que ventile y que promocione lo que sí está haciendo el gobierno, pero que se conoce poco por parte de la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, entre la lista de cosas que tú acabas de mencionar, yo creo que faltó también este tema de la receta electrónica. Yo creo que la receta electrónica en materia de salud es vital para la gente. El gobierno la tiene en carpeta, pero como tantas cosas que a veces hay en carpeta, no se puede quedar en la carpeta. Y se avanzó en algo, pero en materia de salud es vital para la gente la receta electrónica. Con eso tú vas a la farmacia y obtienes las medicinas ipso facto, ¿no? En cuanto al tema de la vocería, a ver, yo creo que nosotros estamos un poco acostumbrados a que el presidente sea un eterno candidato. Y el presidente tiene que opinar y tiene que ser a veces su propio vocero. Y entonces el presidente está siempre en el vértice de la política. Hablo del presidente, ya voy a lo otro que tú acabas de tocar. Y yo creo que esa no es la función. Yo creo que la función del presidente es comunicar, la función del presidente sí, sin duda. Pero el presidente candidato vive permanentemente atado a la política. Y eso no es así. Yo creo que el presidente tiene un rol que cumplir. Efectivamente, los ministros de Estado, los diputados, tienen que acercarse permanentemente a los micrófonos para comunicar. Sí creo que ahí hay una falencia del gobierno, a pesar de que yo sí veo que existen algunos ministros de Estado que permanentemente están en medios de comunicación. Pero respecto de eso, poco más te puedo opinar, aparte de solidarizarme con lo que tú estás diciendo, de apoyar lo que tú estás diciendo. Al gobierno sí le falta vocería política. Por ejemplo, ahora, te pongo un ejemplo rapidito. Sí, claro. El tema de la consulta popular, que es vital. Así es. Solamente veo hablar a esta excelente abogada que hoy representa al gobierno. La doctora este Sichel. La doctora habla muy bien, tiene muy clara la idea, pero ella no puede solita. Pues tienen que salir los asambleístas a respaldar esto. Tienen que salir ciertos ministros a respaldar este tema. O sea, no puede ser solamente una golondrina para hacer verano. Además es un tema que se respalda solo, ¿eh? Pero hay que reforzarlo. Porque lo que te quiero decir es que las preguntas son bastante claras, pero ya son te viene convenientes. ya te viene la avalancha opositora que te va a identificar la consulta con la tarea de gobierno. Claro, entonces necesitas también una estantería y no solo una chica hablando sobre ese tema. Sí, necesitas una tropa de gente que explique de qué manera se socializa. Ahora, yo leí un artículo muy interesante acerca de cómo en el vecino país, Gustavo Petro, luego de ser presidente
presidente de Colombia, digamos, ya ser nombrado y posesionado, ha apoyado el tema de extradición y la relación con Estados Unidos. Entonces eso lo que hace es debilitar el argumento de los izquierdistas, de la gente de izquierda, de que la extradición es un tema de derecha. No, o sea, si el rey de la izquierda en Colombia la apoya, ¿con qué argumento vienes a decir que la extradición es contraria? Ahora, haciendo el checklist de las cosas actuales y el gobierno, estaba leyendo que la superintendencia de bancos sigue descabezada, es decir, sigue con un funcionario cuya función está en prórroga. ¿Qué pasa con eso? Estamos como siendo víctimas, ahí vamos a un tema quizás de la función judicial, también la función ejecutiva, que cae en estos entuertos de si el juez de la Concordia o la jueza de San Borondón, y vemos todos estos exabruptos, por llamarlo de alguna manera, esta rifa que no se comprende desde la ciudadanía, y una institución tan importante como es la Superintendencia de Bancos está en pausa. ¿Cómo no? No solamente la Super, también está en la Contraloría General del Estado. Acaba de ser nombrado el procurador, pero ha estado, bueno, el procurador sí, Íñigo Salvador sí estuvo permanentemente, pero el Estado ha estado descabezado. El Ecuador no debería poder seguir sin contralor. Entonces estamos llenos de encargados. Entonces, pero en el tema del encargo, el Ejecutivo poco puede hacer. Ese es un tema que involucra a este engendro del Consejo de Participación Ciudadana, involucra a la Asamblea, básicamente, que son quienes tienen que llenar los espacios que están vacíos en la conducción del Estado. Porque el encargado tiene que estar encargado un mes. No puede estar encargado un año y volverse permanente. Deja de ser encargado. Deja de ser encargado, exactamente. Y al mismo tiempo que deja de ser encargado, es muy cómodo porque no tiene la responsabilidad política del titular. Entonces, es necesario estructurar el Estado. En eso, el tema de la consulta, por ejemplo, es importante respecto del Consejo de Participación Ciudadana, porque ahí hay dos preguntas que se refieren, yendo en la línea tuya de comunicar bien, hay dos preguntas que se refieren a ese Consejo y que le limitan el poder que ha tenido desde que se lo creó en la época de Correa. Entonces es necesario que el país sepa que tiene que ir a votar a favor de esas preguntas para limitarle el poder a esta oligarquía. Porque déjame terminar esta expresión. El Consejo de Participación Ciudadana es una oligarquía. Oligarquía no es el gobierno de los ricos, es el gobierno de los pocos. Y esos pocos, que son creo que 7, son 7 señores. Estos 7 señores constituyen la oligarquía política más importante del país desde el año 2007. Casi cero responsabilidad política, casi cero conocimiento ciudadano y toman las decisiones de Estado más importantes de la República. Hay que descabezar, terminar con esa oligarquía. No tengo nada contra los que están allí, nada. Hay un par de personas ahí con las que yo tengo una relación cordial. Esto es un tema institucional y no personal. Perdón, Marisol. No, por supuesto. Aparte su comentario va a la pregunta que yo iba. Dentro de las preguntas de la consulta popular, se asignan las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, o se asignarían, de ser aprobada la pregunta, a la Asamblea. ¿Cuál es su visión al respecto? Es que alguien tiene que ser responsable, pues. Correcto. Entonces, ciertamente que la Asamblea ha venido de mal en peor, pero más allá de las personas que la integran, es la expresión viva de la democracia. Entonces tenemos que elegir mejor a los asambleístas. Eso es otra cosa. Pero es la Asamblea donde deben ventilarse todos estos problemas políticos. ¿Cómo era antes? Como era antes, quizás pulir un poco el sistema. Yo creo que el sistema que está en el anexo correspondiente, porque en las consultas populares hay que leer los anexos, porque los anexos son... No, pero hay que explicarlos, pues. La Corte los leyó. La Corte los lee. Entonces hay que... Ni las preguntas, vale, La gente no lee ni las noticias, solo lee los titulares. Bueno, pero entonces hay que explicar lo que dicen los anexos, porque ahí está realmente el desarrollo de la pregunta. Doctor Noboa, estamos conversando con Ricardo Noboa. El embajador Fitzpatrick puso el dedo en la llaga. La justicia ha sido vulnerada. ¿Cuál es su opinión? A ver, la justicia
ha sido vulnerada desde hace más o menos unos 50 años aquí, ¿no? El embajador Fitzpatrick no dice realmente nada nuevo. Hay embajadores... Nada que no lo supiéramos o sospecháramos. Claro. Jaime Roldós, cuando inauguró el Palacio, dijo, ¿cuándo se inaugura la justicia? Pues no, estamos hablando del año 1979. Entonces, en la práctica, los embajadores americanos también, no es la primera vez que esto ocurre. Hay otros embajadores americanos que ya han señalado esta particularidad. De tal modo que ese es un mal endémico y también pasa por un tema presupuestario. Pero yo quiero ser muy puntual en este tema. Gran parte de la última corrupción o desviación de la justicia está en las acciones de protección. Las acciones de protección no están diseñadas para resolver problemas políticos, no están diseñadas para reemplazar a un funcionario público que ha sido destituido por aquí, para que la acción de protección del juez de la Concordia lo restituya o del juez de Manglar Alto o lo que sea. Y en eso tiene responsabilidad la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene necesariamente que dictar reglas, emitir un dictamen y poder decir muy bien, la acción de protección no está diseñada para este tipo de cosas. Que se necesitan jueces constitucionales. Por favor, yo sé que se necesita, pero eso se demora. Tiene que haber una cancha marcada en la cual los jueces puedan saber qué tipo de acciones de protección pueden conceder y qué tipo de acciones no. Pocho, es ridículo que resuelvan no solamente problemas políticos, sino que a cada rato el Estado ecuatoriano puede presentar acciones extraordinarias de protección. Dentro de un juicio que un particular le ganó al Estado, el Estado se protege a través de una acción extraordinaria de protección que se va a la Corte, una acción que está diseñada para proteger al ciudadano, no al Estado. Entonces volvemos otra vez a este Estado robusto, fuerte, musculoso, que termina oprimiéndote porque el Estado es el Estado. Ya, Ricardo, pero yo te quiero decir algo. Mira, vamos hablando un poquito de la justicia. En algún momento se acusó que el Ejecutivo, el poder político emanado del Ejecutivo, te estoy hablando tiempo atrás, dominaba la justicia. Sí. En algún otro momento se habló de que el poder político asentado en el Parlamento dominaba la justicia. Claro. Hoy la justicia es verduga de la propia justicia. ¿Sabes por qué? Sí. Porque desgraciadamente con todas estas cosas que se han dado, se ha infiltrado la corrupción. Y hoy los que mandan en este país son los jueces de cantones y parroquias. Ya no se litiga, tú y yo somos abogados, ya no se litiga en ámbito laboral, en ámbito civil, en ámbito penal. Hoy todo se resuelve con acciones de protección. Ya no hay más, yo creo que están desocupados hoy los jueces de para otras instancias que no sean la constitucional. Entonces, aquí hay una sola solución que yo veo a la mano rápidamente, por lo menos para salir de este apuro, que la Corte Constitucional determine que los jueces de primera instancia para cualquier tipo de acción constitucional sean los propios jueces de sala de la Corte Provincial. Y obviamente la apelación sea sorteada para una segunda sala de Corte Provincial. Esto tienen que tratarlo los jueces de la Corte Provincial. Primero, que son 3 personas. Sí, segundo, claro. que tienen más responsabilidad con un juez de Manglar Alto o con un juez de la Concordia. No, natural. Yo no sé cómo ves tú esa potencial solución. A mí me parece que la sugerencia es interesante. Yo creo que no solamente esa sugerencia, yo creo que la realidad está enfrentando a la Corte Constitucional a una situación evidente. Aquí se ha prostituido esta institución tan noble de la acción de protección, que está diseñada para ampararte. Antes se llamaba acción de amparo, ¿te acuerdas? Esto está diseñado para amparar al ciudadano. Entonces no está diseñado para resolver un problema que lo debe resolver la justicia ordinaria. Ahora se volvió un cortapisas. Así es. Entonces es un atajo. Es un atajo. Yo resuelvo esto por la vía de la acción de protección. Entonces, ojalá que pronto se haga una reglamentación adecuada para que esto vuelva a su cauce, porque efectivamente hoy los jueces cogobiernan, dictan normas de cumplimiento general a través de una sentencia pronunciada en Manglar Alto, en Paján, en la Concordia. Además tiene que establecerse claramente quiénes son los jueces competentes. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? No puedes ir a arreglar un problema en Guayaquil, lo arreglas en Puyo. Pero es que se hace, ¿por qué? Porque la mayoría de jueces que dictan esta rifa, yo le he llamado una rifa, sí, tienes razón, como la de Campuzano Ramos, ¿te acuerdas? Pedro Ezequiel, promotor que cumple. Pero ese sí cumplía. Aquí en cambio, esta es una rifa
rifa de acciones constitucionales por todos lados. Y el problema es que la mayoría de los jueces que acogen esas rifas, que son las acciones constitucionales, saben que están actuando contra ley expresa, que es, en otras palabras, lo que califica el prevaricato en derecho penal. Pero como saben también que están blindados contra el prevaricato, lo hacen, aunque después se la tumben. Ellos compran, ellos venden su resolución sin perjuicio de que después se las tumben. A ver, yo te resuelvo en primera instancia, esto cuesta, allá tú arreglas en segunda instancia. Así se maneja esto, pues, querido Ricardo. Hay que decirlo de manera frontal. Pues. Y la otra cosa, es de cumplimiento inmediato, ¿no? Aparte que yo te resuelvo el problema en 48, 72 horas. Tú ves cómo lo dilatas y ves cómo lo arreglas más adelante. Pero, Pocho, eso está bien, que sea de cumplimiento inmediato está bien, porque la institución está diseñada para ampararte de una arbitrariedad o de algún problema o de una amenaza, se te viene la casa encima. Entonces pides la acción de protección para que te proteja y obviamente la sentencia se aplica de inmediato. Entonces ahora resulta que como esto está tan desprestigiado y muchas acciones de protección son contra el Estado no las cumple. No las cumple. Hacer cumplir a una institución estatal una sentencia en una acción de protección es casi imposible, porque el Estado te dice, no, yo no lo voy a cumplir hasta que la Corte Constitucional lo resuelva. Pero eso es producto de la prostitución de la medida. Eso es respetar la norma, porque la norma está hecha para hacer una pausa inmediata. Claro, pues lógico, y tienes que cumplirla enseguida. ¿Y si el Entonces Estado dices, no, voy a apelar y después me voy a la Corte Constitucional y resulta que tú te quedas con la sentencia escrita, pero no la cumplió. Bueno, pero en materia penal la han cumplido, porque cada vez que sale un habeas data o un habeas corpus de estas salen. Sí, en materia penal la han cumplido. Fabricio Peralta, sobre lo que dijo el Pocho, dice, hoy en día ya no se litiga, pues se compran sentencias. Hay todo un mercado para ello con abogados de litigantes que en realidad son intermediarios de fallos judiciales. Lo acabamos de decir. En materia penal, efectivamente se cumplen y eso es quizás una de las deformaciones más graves. Porque la materia penal, que tiene que ver con la libertad de la gente y tiene que ver con las sentencias, tiene que litigarse en el ámbito penal. Penal, ahí es donde, salvo que haya un habeas corpus o alguna cosa de esta naturaleza, que es una garantía jurisdiccional, pero acudir a una acción de protección para modificar una situación penal preestablecida, una monstruosidad. Pues, está contraindicado en la misma ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Una pregunta, doctor Noboa. ¿Cuál es su visión para el primer trimestre del 2023? Ya estamos hablando del checklist del 2022. ¿Qué podemos esperar del gobierno como proyectos de ley, como proyectos de inversión? ¿Qué tipo de decisiones podemos esperar, no digamos en el primer semestre, en el primer trimestre del 2023? ¿Ve usted una aproximación en el tema laboral, de inversiones? ¿Cuál es su visión? A ver, Juan Javier leía hace poco una noticia que decía crisis política en el Perú. ¿Ya? Ese es el periódico de ayer, desde ayer y de hace una semana y de hace 30 años. El Perú está en crisis política hace 30 años. Todos están presos o muertos. Pero no afecta a la crisis, no afecta a la situación económica. ¿Y el riesgo país? Es bajito. Exacto. Entonces, a tu pregunta, yo creo que el gobierno lo que tiene es que transmitir todas estas cosas que se están transmitiendo hacia afuera, porque hacia afuera tenemos una gran respetabilidad hoy en día, transmitir esas cosas hacia adentro. Y hacia adentro generar a través de los mensajes que a veces son sencillos, a veces es cuestión de 5 o 6 decretos, de ponerlos encima de la mesa para que el sector productivo se sienta que le están cumpliendo con una serie de situaciones. Entonces yo creo que este primer trimestre tiene que ser un trimestre lleno de buenas señales. No solamente de palabras, no, lleno de buenas señales. Y yo estoy convencido que el presidente de la República, que es un hombre práctico, ha sido un empresario exitoso, sabe perfectamente lo que se vive en el micromundo, tiene necesariamente que llevar adelante estas ideas tan buenas y dar señales claras. El otro día leía, por ejemplo,
este tema de la electricidad. Leía que los camaroneros necesitan la electrificación. No conozco bien todo este tema, pero hay que dar, no solamente hay que decirlo, hay que dar esas señales para que esta industria, que es la primera industria del país después del petróleo y a veces ha superado hasta el petróleo, tenga la seguridad necesaria para poder hacer las inversiones. El sector eléctrico, le vendemos a Colombia energía nosotros. ¿Sabes a cuánto? A 2 centavos. ¿Y cuánto paga el sector productivo por la energía aquí? 8, 9 centavos. O sea, más barato es producir en Colombia con nuestra energía. Con nuestra energía. Entonces, estas cosas, estas distorsiones, tienen que cambiar y tienen que cambiar a instancias del Ejecutivo. Bueno, señores, yo creo que he hablado bastante.